Buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Alguien me dé señal que son? Buenas tardes, Inge. Sí, se le escucha. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se le escucha y se le ve. Buenas tardes, Correcto, Inge. gracias. Muy bien, buenas tardes, Alexis. Y a todos, buenas tardes. Bien, vamos entonces a iniciar esta sesión. Ya se está grabando a partir de este momento. Una recomendación, al final, cuando ya salgamos de la sesión, procuren que todos cierren, para que no, porque no estoy seguro, pero parece que mientras no salga el último, la grabación continúa. Entonces, procuremos que no se alargue o se queda mucho más tiempo la grabación y quedan aquí algunos sonidos y cosas que ya no corresponden pues a la sesión. Entonces, cuando ya nos despidamos y todos salgamos ya digamos, como del aula, del salón, y para que no se presente ese tipo de inconvenientes, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden de ello. Bien, vamos entonces en esta ocasión. En primer lugar, me voy a ir vamos a pasarnos a otra ventana. Y me voy a lo que es ahorita. Voy a hacer algunas. Bien, creo que ahorita ya ven esta pantalla nuevamente. No sé si la clase pasada les presenté una parte. Había en la sesión pasada pues estábamos llena pero no correspondía a la materia de dinámica. Ahorita pues esta parte es lo que ya ustedes habían visto. Quizá esta figura pues ya inmediatamente reconocemos que es de dinámica. Y por allí ya algunas tareas, cosas que no correspondían a la tarea, pues ya ahorita creo que ustedes ya no las ven. Más adelante van a ir apareciendo conforme el curso se vaya desarrollando. Entonces creo que esto de la presentación, la introducción, el propósito del curso, las horas asignadas a cada unidad académica, lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Bien, por allí pues les indico un correo, o dos correos en este caso, pero preferentemente vamos a usar el de la UNACH, el oficial, que es donde nos recomiendan que usemos, para que todas las comunicaciones se estén guardando allí y son evidencias tanto de ustedes como de nosotros los maestros para el final del curso, ¿verdad? Bien, por allí hay una parte, esto es en cuanto a lo que ustedes observaron ahorita, que era la presentación. Hay una parte de configuración, pero creo que también ya había aparecido la sesión pasada, donde prácticamente se repite allí la información. Lo nuevo que les quería presentar es donde están actividades de aprendizaje. Por ejemplo, allí en este espacio dice pues que hay diferentes actividades que vamos a ir desarrollando. Entonces, entre la unidad 1, estamos en el curso de unidad 1 de la materia de dinámica. Bien, continúo. Entonces, por ejemplo, allí ya van a encontrar un material donde dice dinámica de una partícula. Esos títulos que ustedes encuentran aquí corresponden a la unidad 1, como por ejemplo fuerza constantes, variables, que son las que vamos a trabajar, movimientos de partículas conectadas, otra parte también, y algo de movimiento curvilíneo. Bien, eso es en cuanto a lo que vamos a ver en esta unidad. De allí vamos para respaldo, en este caso, ustedes se vayan documentando aparte lo que yo les voy a ir, pues ahora sí, presentando en cada sesión. Allí observan que dice que para ampliar tus conocimientos relacionados con los temas indicados en esta unidad, te proporciono los siguientes materiales. Uno, que son unos apuntes que, bueno, ya elaboré y relacionados pues con esta unidad.
Y hay algunos videos como respaldo para ampliar un poco más. Ahí van a encontrar estos 3 videos, ¿sí? 4 son en realidad. Y por ejemplo, aquí al último, dinámica, al darle clic, ahí va a aparecer el capítulo que yo les estaba ahorita indicando. Entonces, digamos, hasta ahí voy en cuanto al material de esta materia de dinámica. Sin duda ya para la próxima ya habrá más material de allí. Lo más seguro es que ya aparezca una primera tarea y pues seguiremos entonces ampliando y avanzando el curso. Creo que todo esto ya quisiera que me confirmaran si lo vieron, quedó entendido. Alguien que me mande, que ahora sí me conteste. ¿Sí, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, Inge. Ok, gracias. Bueno, voy a regresar entonces. Ahorita esto era de tipo informativo y voy a regresarme a la pantalla nuevamente. Ahora sí, para que me vean, nos veamos. Y, ahí ya regresé a la pantalla donde pueden ver. Bien, pues esta materia, nada más subirles un material y luego que lo lean y que hagan sus ejercicios, pues considero no tan productivo para ustedes. Pues esto sería como estar un poco solos trabajando. Mi idea es que nos acerquemos lo más posible a que si estuviésemos en el salón de clases. Entonces ahorita lo que vamos a empezar a trabajar es desarrollando algunos ejercicios, porque sin duda allí de los comentarios, los diagramas, todo lo que vaya trabajando, les va a servir para que ustedes puedan plantear y resolver los problemas. Entonces me voy a pasar a la cámara para poder proyectar en el pizarrón y entonces ya me van a dejar de ver en esta pantalla y nos vamos. Entonces es esto, ¿no? Muy bien, nos vamos entonces. Bien, entonces ahí ustedes observan el pizarrón, por ahí me voy a dirigir en este momento ya vamos a plantear algunas cosas que van a ser muy importantes. Muy bien, ¿sí me logran ver? Sí. Sí, Inge. Muy bien, sí, porque yo ya me dejo de ver y ahí es donde pierdo de que si me están viendo, ¿no? Bien, eso indica que también el pizarrón lo van a ver. Voy a procurar escribir con un tamaño y color adecuado que ustedes puedan lograr ver las letras, los símbolos y así no tengan. Y si algo no se ve, también indíquenme. Creo que el pizarrón, así como está, creo que no les provoca ninguna sombra o algún brillo. Muy bien. Entonces vamos a ver como si estuviéramos en el salón de clases. Nuestro tema es, en este caso, la dinámica de una partícula. De una partícula. Si tienen alguna, ojalá tuvieran a la mano hojas o libretas, lapicero y tal vez su calculadora por si hagamos algunas operaciones. Muy bien. Entonces es en translación rectilínea. Bien. ¿Logran ver el tamaño de la letra? Sí. ¿Sí? Bien. Inge. Muy bien. ¿Todos? Sí.
me confirmen para... Bueno, muy bien. En este caso, ustedes pues ya llevaron cinemática. En el caso de cinemática, vieron la geometría del movimiento, pero no las causas. Entonces las causas, o sea, el movimiento ahora es por qué se mueve el cuerpo, por qué se detiene, en fin, y cómo se va a modificar su movimiento en relación a alguna causa. En este caso, la causa es la fuerza. Ahora sí, las fuerzas sí son importantes, y dentro de las fuerzas, del análisis de las fuerzas, tenemos pues 3 leyes de Newton, ¿sí? Entonces, para ello tenemos 3, básicamente para fuerzas, aunque también la cuarta, pero bueno, en general. Pero la que nos interesa es a partir de la segunda ley de Newton, ¿verdad? ¿Por qué? Bien. Vamos a empezar entonces, lo que me interesa es no nada más memorizar la segunda ley de Newton. Lo mejor es que ustedes, o todos, lo entendamos, de tal manera que eso nos va a facilitar el planteamiento y solución de los problemas. Bien, entonces para ello tenemos que empezar ¿qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Bueno, pueden encontrarlo con otros términos, pero diciendo lo mismo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando una partícula se le aplique una fuerza, entonces, bien, y acá hay algo muy, muy importante, jóvenes, que a lo mejor lo leemos, pero pasa desapercibido. Lo voy a poner de otro color, que sea de tipo externa, ¿no? Eso es algo muy importante, y que debe ser, inclusive también esa es la otra parte, a ver si lo logran distinguir el color, que también sea desequilibrada. Son 2 términos muy importantes, que generalmente no lo señalan, sino nos dicen, apréndete la segunda ley de Newton y ya. Pero ahora tenemos que ser un poquito más precisos de lo que estamos tratando para poder plantear y resolver bien nuestros problemas. Bien, entonces, ¿cuál es la causa? O sea, ya tengo lo que es la acción. La causa dice que o esta fuerza le producirá una aceleración directamente proporcional a la fuerza. Muy bien. Pueden encontrarla con otros términos, finalmente diciendo lo mismo. Pero como les decía hace un momento, leerla, memorizarla no tiene ningún caso. Finalmente no entendí nada para poder resolver los problemas relacionados con la dinámica. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es, el siguiente paso consiste en ilustrar, y eso sí nos da una idea más clara de esta definición.
Por ejemplo, se dice cuando una partícula se le aplique una fuerza, inclusive aquí, una partícula, y podríamos agregarle con, o sea, ahí, con masa, para mejorar la definición, con masa que podemos llamarle masa M, porque si no existe la masa, pues no existe el cuerpo. Bueno, ahí pueden modificar eso. Entonces, en primer lugar, ilustremos. Imaginemos que este es el cuerpo al que estamos haciendo referencia. Bien, que le puedo dar cualquier forma, pero lo hagamos como una esferita. Hice precisamente lo que acabo de apuntar allí, con masa M. Entonces ya existe en este caso, el cuerpo. Y ahora vamos a alinearlo. Y de acuerdo a esta ley, vamos a suponer que estamos trabajando de manera horizontal, que no, pues es lo que comúnmente tomamos. Bueno, quiere decir entonces que sobre esta segunda definición, esa fuerza que dice que debe ser externa, porque si es una fuerza que está aquí adentro del mismo cuerpo, pues simplemente no va a producir nada. Entonces, por lo retiro. Bien, entonces esa es la acción, y ahora venga, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, como dice la definición, esta fuerza va a ser capaz de producirle una aceleración. Esta fuerza le produce una aceleración directamente proporcional a la fuerza. Entonces aquí va a aparecer un vectorcito, aquí esto lo llamamos la fuerza E. Si es vectorial, pues le ponemos aquí la flechita de vector. Bueno, entonces es lo que me está diciendo la definición, lo que está descrito ahí arriba. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder una vez que aplicamos esa fuerza es que se va a empezar a mover. La fuerza continúa, hasta ahí no hemos dicho si se quita o qué va a pasar, sino que continúa vector aceleración. Mientras no quite la fuerza, la aceleración también existe. Pero lo que ya sucedió es que si es capaz de mover el cuerpo, esa fuerza, entonces ya desplazó una distancia. Obviamente que para desplazarse tuvo que haber tomado una velocidad, etcétera. Entonces, esto es lo que podríamos, como interpretación más inmediata de lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, mientras no quitemos la fuerza, continúa entonces esa acción, ¿verdad? Y entonces sigue la fuerza, sigue el vector aceleración. ¿Sí? Bueno, está mal. Y así podríamos estar repitiendo. Aquí, como dije hace un momento, la masa se está moviendo, ¿verdad? Pero aquí los conceptos que yo quiero manejar entonces, es decir, que se amplíen un poco. Esto es lo que han encontrado en cualquier libro, no sé, de preparatoria, inclusive de cualquier libro que ustedes hayan utilizado en los cursos que han llevado de mecánica. Pero quisiera ampliar un poquito, porque dice, por ejemplo, cuando una partícula con masa M se le aplica, aquí es donde está lo que quiero ampliar. Dice no necesariamente una, jóvenes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, agarremos la misma partícula con masa M, ¿verdad? Bien. Luego, coloquemos una fuerza, por ejemplo, así. Una fuerza F que le podemos llamar F1, ¿verdad? Una fuerza que le podemos llamar F2, por ejemplo, que esté aquí.
y una fuerza F3. ¿Sí? F3. Todas van, así como esta, hacia un punto. Todas alineaditas, así como lo vimos quienes llevamos estática. Bien, entonces ya tenemos la masa y no nada más una fuerza. Perfecto, entonces esto debe tener una explicación. Dibujamos nuevamente la partícula diciendo que hay una equivalencia. Entonces tenemos el mismo cuerpo, pero ahora ustedes se acordarán que los vectores, pues los puedo tomar como, hay tipos de vectores. Entonces, por ejemplo, busquemos una manera. Vamos a poner que me conviene colocar aquí F3. Este vector lo llevé para allá. Después, si me conviene, muevo el vector 2, terminando la flecha, ¿sí? Uniendo origen con flecha del vector anterior. Y por último, jalamos esto, lo llevo para allá. Y ahí está el F1. Lo pueden hacer de diferentes maneras. Finalmente van a llegar a la misma fuerza que se llama, al sumar estos vectores, todos sabemos que vamos a tener un vector resultante conocida como fuerza resultante. Ahí está. Sabemos todos que esta es la fuerza resultante, que es lo que se está hablando en la segunda ley de Newton, a la que estamos llamándole fuerza. ¿Sí? Bien. Entonces aquí pudimos haber dicho que de acuerdo a lo que enuncia ya este enunciado, si nos vamos ya de manera matemática, quiere decir que un cuerpo que tiene una masa M, le aplico una fuerza F, esta me va a producir una aceleración directamente proporcional a esa misma fuerza. Es decir, si en este lado yo le aplico una fuerza muy grandota, manteniendo la masa constante, la A es la que va a recibir ese efecto. Entonces crece, entre más fuerza, más aceleración, conservando la masa constante. Bien, entonces lo que dice la segunda ley de Newton de una manera más general, como decía, si nada más una fuerza no es cierto, puede ser más de una, y entonces aquí lo que va a suceder es que esta partícula no se va a mover en esta dirección, se va a mover, lo va a hacer, bueno, lo voy a, tratando de no ponerlo sobre lo que ya tengo dibujado, ¿verdad? A lo mejor íbamos a suponer que se iba a mover aquí, no, se va a mover, voy a corregir un poco. Bueno, entonces como dice el enunciado, si aquí me quedó la fuerza resultante, esta aquí, que es la que ya obtuve después de haber sumado los vectores, esta es la que realmente va a hacer el cambio de movimiento o va a acelerar ese cuerpo. Por lo tanto, si esta fuerza es la que se encarga de acelerar, pues tiene que resultar aquí una aceleración, un vector aceleración, como se dijo, está la fuerza, entonces aquí produce el vector aceleración. Y así sucesivamente, si se va moviendo la partícula, entonces esta fuerza resultante es la misma que tenemos aquí, lo que llamamos fuerza resultante, esta es la F, sigue aquí y sigue aquí. Por lo tanto, la aceleración continúa y así infinitamente hasta donde dejemos de aplicar esa fuerza y seguirá acelerándose la partícula. Entonces, en este caso, esta es una cantidad de masa que lo pusimos en movimiento, ¿verdad?
Entonces, ahora sí, esto, o sea, así lo habían leído, lo aprendido y todo. Ahorita lo que estamos haciendo es ampliar, que no necesariamente va a ser, como les indicaba aquí, no solamente una fuerza, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algún ejercicio que nos permita ilustrar más este, esta definición o ley de Newton, ¿verdad? Bien, no sé si están tomando nota, jóvenes. ¿Alguien está tomando nota o todos? Sí. ¿Ya puedo borrar? Sí. ¿Sí? Bien, voy a continuar. Lo pueden estar grabando también para que así ya lo tengan este material. Bueno, entonces ya tenemos identificada la segunda ley de Newton, que es la base de todo este curso, y sobre ella vamos a estar trabajando. Bien, entonces vamos a pasar a la otra información. Bien, tenemos tipos de fuerzas. Entonces hay diferentes tipos de fuerzas. Bien, de tal manera que de las que existen, entonces, en primer lugar vamos a hacer un diagramita, es muy pequeño. Entonces estamos hablando de fuerzas. Y vamos a encontrar dos grupos. Una que son de tipo constante. Lo podemos denotar como Fc. Y las otras, pues, son variables. Perfecto. Pero dentro de las variables, las tenemos que dividir. Entonces la fuerza puede ser que sea función, por ejemplo, del tiempo. Que la fuerza sea función de el desplazamiento. Que sea función también de la velocidad. Son los casos que vamos a ir encontrando. Bien. Entonces ya las formulitas hay que unas deducirlas y ya tenerlas como una tablita de fórmulas, pero no en todos los casos. Bien, vamos entonces de estas fórmulas que tenemos aquí arriba, del esquemita que... Entonces ya acuérdense siempre que fuerza no es nada más un tipo de fuerza, hay 4. Nos vamos a referir a estas fuerzas constantes. Es lo que sin duda ya ustedes lo han trabajado en algún curso, no sé, de prepa o en algún curso de física básica que ya hayan tomado. Bueno, voy a ver entonces hacer lo siguiente. Entonces estamos hablando ya de la fuerza de tipo constante. Muy bien. Entonces F igual a una constante. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual de tipo constante. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, dice la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Entonces, si yo estoy hablando de una fuerza de tipo constante, la masa también no cambia de acuerdo a las velocidades que vamos a hablar, que vamos a manejar, entonces podemos denotarlas así, ¿verdad? Entonces estamos en ese caso, que es aceleración de tipo constante. Bueno, por allí pues ya tenemos algunos dentro de nuestros cursos, tanto de física, de matemática, pues ya en cinemática, por ejemplo, vieron que si tenemos una aceleración tipo constante, ¿y qué es la aceleración? Ah, pues sabemos todos que es la derivada de v
respecto de t. ¿Sí? Pero como estamos hablando de que es de tipo constante, pues esto me va a producir una constante. Bien. Pero ¿qué es lo que me puede interesar a despejar la velocidad? Y una vez que ya despejé la velocidad, nos encontramos con A constante diferencial de t. Bien, ese es punto de partida. Pero luego lo que necesito es hacer cálculos. Entonces, derivada de b, lo voy a integrar. Esta, como las AC es constante, lo puedo sacar de la integral y nos quedó de t. Perfecto. Bien. Esto es nuestro modelo matemático. Pero ahora en la física debemos dar condiciones. Y podemos decir de que desde la velocidad inicial hasta una velocidad final que tenga esa partícula. Y desde un tiempo t igual a 0 hasta cualquier tiempo. Entonces ya completamos nuestras integrales, de modo que ya podemos realizar esas integrales. Bueno, como son tan básicas, ya sé que al integrar respecto al límite, aquí me va a generar pues b con los límites b y b0, ¿verdad? Entonces sabemos que esto me va a producir b menos b0, ¿verdad? Por el lado izquierdo. Esta, como es constante, bien, pero aquí como el tiempo inicial dijimos que sea 0, entonces ya tenemos que al integrar dt me va a producir t. Como generalmente nos interesa la velocidad final, entonces la velocidad final va a ser como velocidad inicial más esa aceleración constante por tiempo. Bien, entonces ahí está la primera formulita que sin duda ya la reconocieron, sin duda ya la habrán utilizado. Bueno, ahora tenemos que como la velocidad ya la conocemos, como v es igual a v0 más aceleración constante por tiempo. Bien, ¿para qué me sirve esto? Pero también sabemos que v, ¿qué es lo que necesito? Involucrar ahora la distancia, pero la distancia, la velocidad sabemos que es distancia respecto del tiempo. Perfecto. Pero todos sabemos, o ya de acuerdo a lo que acabamos de decir, pero v final quedó que es velocidad inicial más aceleración de tipo constante por tiempo. ¿Sí? Bueno, voy a corregir esto. No hice el despeje. Así que regreso aquí. Pero ahora tenemos ya estos tres, si me interesa entonces ahora, como ya tengo B, lo que me interesa ahora es despejar, ¿sí? Entonces al despejar de S me va a quedar B diferencial de T. ¿Está? Bien. Como me interesa desplazamiento, conocer ahora, desplazamiento, lo haremos desde una posición inicial hasta una posición final. Y vamos a integrar también a la derecha diferencial de t, desde una condición inicial o velocidad inicial hasta velocidad final. Entonces tenemos nuestras integrales, nuestras ecuaciones integrales, y sabemos todos de que esto me va a producir S menos S0 va a ser igual. Ahora aquí tenemos B. Entonces sabemos que al integrar va a ser un medio de la velocidad final al cuadrado. Y menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Bien, generalmente nos piden o nos interesa la posición final. Bueno, yo sé que esto multiplico por 2, ya me va a quedar 2 veces todo esto. Entonces 2 veces S menos S0, que me va a quedar velocidad al cuadrado final menos la inicial al cuadrado. Bueno, generalmente lo que nos interesa es la final, a ver si lo captan bien ahí en el pizarrón. Esta es la que me queda y nos quedará como velocidad inicial al cuadrado más 2 veces S menos S0.
Sin duda esta fórmula también ya la han usado, ya no es nada nuevo, pero bueno, me interesaba que supieran el origen, que no dependan de un formulario, sino que ustedes en cualquier momento que se les presente algún problema, digan, pues esto, puedo deducir la fórmula, únicamente ¿qué tienen que hacer? Identificar el tipo de fuerza o aceleración al que están tratando. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos dos fórmulas deducidas de aceleración, cuando la aceleración es de tipo constante. Bien. Vamos a ver entonces otra más que también ya conocen. Entonces sabemos que la aceleración, voy a separar aquí un poquito para la otra. Entonces tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Vale? Bien. Y también ya sabemos que v es igual a distancia sobre tiempo. Bien. Pero aquí lo que necesitamos es quitar el tiempo. Bueno, esto lo podemos reemplazar. Por ejemplo, de esta me interesa dt. Pues al hacer el despeje nos va a quedar como ds, distancia sobre velocidad, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que ya necesitaba, hacer ese reemplazo para que el tiempo desaparezca en esta ecuación. Entonces ya puedo sustituir que a es igual a la derivada de d, y dt lo voy a reemplazar por ds sobre la velocidad. Entonces todos sabemos que esto se va a convertir en, aquí esto se va en el numerador, derivada de b. Entonces hay una formulita que dice que a de s es igual a b derivada de b. Entonces ya llegamos a lo que queríamos. Y bien, entonces eso me va a permitir hacer las integrales. Por ejemplo, entonces, aceleración constante al integrar de este lado, como es constante y me va a quedar nada más de s. Bien, condiciones, desde s igual a 0 hasta s final. Esto va a ser entonces igual a integrar por la derecha, es b derivada de b, condiciones desde b0 hasta la b final. Entonces ahí ya tenemos nuestras integrales con sus límites, y todos sabemos que al integrar esto, como es nada más s, se reemplaza por los límites. Entonces tenemos a constante s menos s0, y por este lado, como tenemos b de b, esto va a producir un medio de la velocidad final al cuadrado menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Muy bien, reordenamos nuestra ecuación. En primer lugar, multiplicamos. Quitamos ese 2 veces la aceleración constante, s menos s0. Entonces nos quedó velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Como les decía, ¿quién me interesa? La velocidad final al cuadrado. Reordenamos términos y quedó velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración tipo constante s menos 0, ¿verdad? Aquí tenemos entonces otra fórmula que sin duda la vamos a estar usando con mucha frecuencia. Muy bien.
Pero es un poquitito de allá para acá. Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿Alguien que me dé alguna señal? ¿Estamos en vivo? Sí, Inge. ¿Sí? Muy bien. Sí, que todo bien. ¿Algún comentario? Muy bien. Sí, estoy tratando de irlo más paso a paso, pero que ustedes vayan juntando. Tal vez todo esto lo van a encontrar en cualquier libro lo encuentran, pero muchas veces no tenemos digamos, el origen, de dónde salió, cómo salió, y ahora esto les va a permitir entonces, no necesariamente memorizarlas, que es el error más grande en el conocimiento del estudio de la física. Memorizar es demasiado esfuerzo y a la hora generalmente nos falla nuestra percepción. Mejor lo vamos analizando conforme cada problema que se va a abordar. Bien. Ingeniero. Entonces, fórmulas de tipo constante. Bien, ahí tenemos comentarios. A ver, bueno, no aparece. Estamos muy bien. ¿Sí? Ingeniero, Sí, adelante. en las segundas integrales, los límites de integración no era desde T, T inicial hasta T. Ajá, así es. Que le puedo decir Es que que T tiene, inicial sea igual a 0 o bien T0 a T, cualquiera. pero ¿Sí? ahí trae velocidad inicial hasta V en las segundas integrales. En las segundas, esta es No, en las de la derecha. de la derecha, vamos a ver, aquí, No, en la siguiente, en las siguientes, ¿por dónde apareció el tiempo? ahí, En esta parte. sí, ahí. Pero sí, velocidad, ¿qué dice? Es que se integra con T. Es que aquí deja, ajá, es que aquí debe ser derivada de B, ¿no? Sí, muy bien tú. Sí, es que por ahí es donde empezamos a integrar. O los límites de integración son T. A ver, déjame revisar. Entonces aquí estamos integrando B, porque aquí salió B, aquí está bien. BS lo mandé quedó aquí. B de T, aquí está bien. ¿Sí? Hasta aquí, esto es lo que... bueno, Y ahora sale sí. V como constante. Sí, así es. Así es, aquí debe ser, está equivocado el límite. Aquí porque estamos integrando respecto de un tiempo inicial a un tiempo final. Gracias por la observación. Sí, estaba en un error. Muy bien. Eso significa que estamos sincronizados. Muy bien. Queda corregido entonces. Y ahora sí, que no quedara ese error. Qué bueno que me lo observaste. Por ahí se me fue un poquito la apreciación. Bueno. Ahora sí tenemos fórmulas, ya podemos empezar a utilizarlas. Y vamos a entrar... Inge, Sí, adelante. pero al cambiar los límites no cambia la fórmula. Porque estamos integrando... pero sí, es que allí dice, déjenme revisar otra vez. Estamos hablando de ese, es que T es, porque B es DS, el DT está correcto. Estamos integrando en la izquierda por DS, y luego la velocidad. Es velocidad. Es que ahí luego estamos... sí, es que aquí es donde está, no es los límites, aquí. Sí, porque estamos, aquí debe ser derivada, porque sí, ¿qué era? Sale de aquí, ¿no? Aquí está DS, lo dejé aquí. Y B de T, es esto lo que tengo. Pero aquí va a ser de condición, porque aquí es donde está apareciendo por el problema, DT es lo que estamos, tenemos aquí, estamos integrando respecto de T, no sé si ahí donde está el error, de ver, porque aquí ya apareció esta S menos S, que está bien, aquí estamos integrando respecto de, dB, debe ser dB, DS, pero aquí entonces
Pero, porque estamos hablando de B es igual a B0. ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos aquí? B es igual a B0 más aceleración por tiempo. Aquí es donde creo que hubo un, aquí, nada más tomé una parte, ¿sí? Esta de aquí, tenemos B0, la B es lo que, aquí creo que está en esta parte, voy a corregir. Aquí debe ser, entonces quiere decir que B, lo que tengo aquí, lo que voy a integrar sería, déjenme ver, de S, de T, estamos sustituyendo. Entonces decíamos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿quién me interesa? DS. Entonces DS es igual, ¿verdad? Muy bien, igual a quién? A B. Sí, aquí es donde... DS, aquí es donde está creo que está el error aquí, de precisión. Entonces, velocidad es distancia por tiempo, ¿no? Luego, D, ver si el orden. Acá. Entonces era para llegar a esta formulita. Es la segunda, ¿verdad? Esta de aquí. Esta es para llegar a la tercera, es esta. Para llegar a esta era la segunda, ¿no? Ese, bien, ¿hasta dónde es que está? Velocidad inicial, T, velocidad, allá, esto está bien. Así, aquí está. Bueno, entonces tenemos aquí GDS. Ajá, es que por ahí perdí un dato, por eso era eso, ¿no? Entonces lo que me interesa es, tenemos que DS es igual a velocidad inicial, ya despejando, velocidad inicial más velocidad más aceleración constante, que es la que ya teníamos, por tiempo, ¿sí? O sea, ¿de dónde está saliendo esto? Que que teníamos que B es igual a DS entre DT, ¿verdad? Pero ahora como ya nosotros sabemos que la B es esta que tengo aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora sí, vamos corrigiendo. DS es igual, ahora sí, a integrar, ahí creo que ahí estaba el error, había perdido un dato, velocidad inicial más la aceleración constante por tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y esto a qué me va a llevar? Justamente aquí desde S0 a S. Y aquí va a ser, estamos hablando como este es constante, y aquí entonces velocidad, nuestro límite va a ser de 0 a T, porque estamos integrando respecto del tiempo. Y ahora sí, esta integral me va a llevar a esto. Y esta integral me va a llevar a esto, ¿verdad? Y ya de allí, pues ya nada más ordenamos. Y sí, es que había no sustituido completamente la deducción esta de aquí. Aquí estaba el error al haber sustituido. ¿Por qué? Porque esta B yo ya la tenía, es esto lo que debo tomar. Quedó claro allí, sí, ahora sí que muy bien por la observación, porque no estaba plenamente justificada la integral, ¿verdad? ¿Alguna otra observación o duda, jóvenes?
Bueno, ¿podemos continuar? Ahí por ahí sí me logran ver, estamos en vivo. Sí, ingeniero. Hay mucho silencio. Es que ya cerraron su cámara ya. Muy bien. Para que esté divertido eso también, las equivocaciones nos emocionan. Pero eso significa que están pues al tanto y no nos queden errores. Ahora sí. Muy bien. Bueno, creo que la mayoría sí está. Continúe, continúe. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, lo que les decía, ahora ya tenemos nuestras fórmulas y gracias a las aplicaciones, que es lo que más nos enseña. Muy bien. Entonces vamos a entrar a un pequeño ejercicio de lo más elementales. Un ejemplo. Por ejemplo, nos indica que un bloque de masa M, ahí nos lo remarcan un poquito. Se apoya sobre una, se apoya sobre una superficie. Una superficie que es horizontal, lisa, como se indica en la figura. Bien, una figura. Ahora viene la condición. Entonces, una fuerza horizontal de magnitud constante Q se aplica sobre el bloque. Viene la pregunta. Hallar la aceleración resultante. La aceleración resultante de este elemento. Bien. Pues aquí está descrito la figurita que nos da, pues es la siguiente ilustración que nos da. Es un bloque exponencial. Para que exista, pues debe tener masa, ¿no? Está sobre una superficie que nos dan la condición que es lisa. Y entonces quiere decir que tiene masa y que luego nos dice el enunciado que hay una fuerza Q también horizontal. Esto lo podemos denotar así. Pues ahí está el bloque, la fuerza y cómo actúa.
Bien. Para irnos orientando mejor, generalmente más adelante los diagramas van a ser ahora sí lo que nos puede, o nos va a permitir identificar plenamente todo lo que vamos a involucrar en las ecuaciones. Bueno, entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Si ustedes observan, ya dibujé dos bloques. Bueno, ¿por qué? El primero, pues, es el que tengo originalmente en el enunciado. O sea, toda la información que tengo. Aquí. Aquí. Bien. Pero ahora, ¿por qué dibujé el segundo bloque a la derecha? Lo que pasa es que sigue siendo el mismo bloque con la misma masa M, pero que ahora, ¿qué dijo la segunda ley de Newton? Aquí en lugar de fuerza voy a tener aceleración. Entonces esto es lo que podríamos llamar sumatoria de fuerzas, ¿sí? Esto es igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que he hecho allí? Dibujar la segunda ley de Newton. Ahora está dibujada la segunda ley de Newton. ¿Vale? Muy bien. Entonces eso me va a permitir resolverlo de una manera muy sencilla este problema. Bien. Hace un momento, hace un rato yo les decía, ¿necesariamente una fuerza es la que interviene sobre el cuerpo? No. En primer lugar, si tiene masa, ese cuerpo entonces tiene peso, sujeto a la gravedad. Entonces podemos decir que aquí es masa-gravedad. Bueno, aquí hay una superficie. Si esta superficie no existiera, este bloque se iría hacia abajo. Entonces, ¿quién lo evita? Precisamente la superficie, y eso le llamamos la normal. En este caso es una normal a este plano. ¿Verdad? Entonces aparecieron dos fuerzas que aparentemente no tienen que ver con el enunciado, porque dice que solo una fuerza está actuando. Pero la realidad del problema es ese. ¿Verdad? Muy bien. Sí, adelante. ¿Y no hay fricción? ¿Perdón? ¿No hay fricción? Por el momento no, porque dice una superficie horizontal lisa. Entonces ahí desaparece la fuerza de fricción, ¿no? En este caso, ¿sí? Es correcta tu pregunta. No hay fricción y por eso no apareció. Si no hubiera yo tenido que poner una fuerza más. Bueno, entonces por ser lisa, así queda. Bien. Esto quiere decir que entonces el problema está en dos dimensiones. Tenemos una dimensión, la que es X y Y. Eso me va a permitir entonces plantear el problema. Bien, ¿cómo? Así como vimos en la estática, que se suman las fuerzas, se restan, etc. Por ejemplo, nos vamos en sumatoria de fuerzas en Y. Bien. Aquí, así como veíamos en estática, le tenemos que dar un signo según el sentido de cada vector. Entonces lo que podríamos decir es que flechas que apunten hacia arriba, que sean positivas. Lo contrario va a ser negativo, ¿verdad? Muy bien. Eso significa que voy a ver aquí, en este caso, ¿quién va hacia arriba? Va la normal, ¿verdad? Entonces va la normal con signo positivo. Por lo tanto, este vector que va al revés de lo que estamos diciendo que es positivo, debe ser entonces el vector masa-gravedad, que es el peso. Esto lo pueden poner así, ¿verdad? Bueno, pero ya nos fuimos directamente hasta la masa. Muy bien, de tal manera que esto me permite saber en cuánto está actuando de fuerza o cuánto está resistiendo el suelo, o en este caso la superficie lisa, que es N, es el peso del cuerpo, ¿verdad? Perfecto.
Y si observan, dice que es horizontal la superficie, por lo tanto, pues se va en una línea recta totalmente horizontal. Este bloque ni va a subir ni va a bajar, ¿verdad? En esta dirección. Por eso aquí se simplificó, si no hubiera tenido que poner igual a masa por la aceleración en Y, ¿ya? Entonces aquí ya llegamos a resolver en sentido vertical. ¿Qué ganamos? Conocer cuánto de fuerza está soportando el piso y dónde me va a servir. Ah, bien. Entonces ahora nos vamos en la dirección X, ¿verdad? Entonces nos vamos que la dirección X va a ser sumatoria de fuerzas en X. Y decidimos que sea el sentido hacia la derecha que sea positivo. Ah, bien. Entonces nos vamos que, ¿dónde está la fuerza Q? Lo tenemos de este lado. Entonces va a ser igual a la fuerza Q. Y apunta hacia la derecha, como estamos indicando aquí. Bien, y observamos aquí que también el vector de aceleración apunta hacia la derecha, ¿verdad? Porque no hay otra fuerza que lo impida. Y estamos hablando precisamente de la segunda ley de Newton. Entonces va a ser a masa por aceleración, que también es positivo, ¿verdad? Esa sería nuestra ecuación de las fuerzas que tenemos en esta dirección. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos aquí lo que nos estaban preguntando. De aquí, ¿qué podemos sacar? Dice hallar la aceleración de este elemento. Ah, bien. Quiere decir entonces que la aceleración va a ser igual a Q entre la masa. Esto va a ser, esto prácticamente es nuestro resultado. Si damos mucha fuerza, ¿sí? A mucha fuerza, pues mucha aceleración, porque esta es una constante. Muy poquita fuerza, muy poquita aceleración, porque esta es constante. Y ahí queda resuelto este problema, que es tan básico, pero que nos ilustra mucho lo que acabamos de apuntar en cuanto a la segunda ley de Newton, que es la que van a estar trabajando o vamos a estar trabajando permanentemente en todo el curso, ya con sus otras modalidades como energía potencial, energía cinética, etcétera, que más adelante vamos a ver. Bien, ahí concluye el ejercicio. Es tan básico, tan elemental, pero que ilustra mucho si lo relacionan con la parte teórica, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar entonces a otro ejercicio que vaya poquito a poco agarrando más variables. Vamos a ver que hay alguna pequeña variación y luego bien. Está un poquito larguito el enunciado, pero vale la pena porque sí tiene algunos aspectos que ilustrar bien. Por ejemplo, aquí nos dicen que un bloque de 180 libras, 130, vamos a corregir porque está el mismo dato. 130 libras se desliza a lo largo de una pista lisa, a lo largo de una pista lisa. Muy bien, voy a corregir esta letra, está más o menos lisa y horizontal. Con una velocidad de
50 pies por cada segundo. Esa es la velocidad que trae. ¿Cómo se indica? Entonces, continúa. Entonces, en un cierto punto, la pista lisa se une a una sección de pista rugosa. También horizontal. 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 Punto. Con coeficiente de fricción cinética de 0.24. Okay, muy bien. Entonces vienen ya las preguntas. Esa es toda la información que nos dan. Entonces, dentro de las preguntas son dos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará el bloque en llegar al reposo? ¿Sí? Muy bien, esa es la primera pregunta. Y la B, ¿cuánto se deslizará el bloque a lo largo de la pista rugosa? Muy bien. ¿Cuándo? O sea, antes de llegar al reposo. Bien. Esa es la otra pregunta. Bien, el diagrama. Entonces tenemos, de acuerdo a lo escrito, una parte lisa y otra rugosa. Y así está la. Está. Bien. Entonces viene el bloque originalmente. Vamos a hacer una medición a partir de dónde es el cambio. Con una línea de referencia. Entonces viene el bloque en la parte
lisa. Tiene 130 libras. ¿Verdad? Nos dicen que trae 50 pies por cada segundo. Bueno, ese es el dibujo. Bueno, creo que ya todos tienen el enunciado para que vaya trabajando de arriba hacia abajo y no se pierdan detalles de la solución. Entonces aquí ya tenemos la gráfica y sobre ella vamos a trabajar. Vamos a empezar a borrar el enunciado. Bien, entonces nos vamos a la ilustración primero, que es lo que nos va a permitir generar las ecuaciones. Entonces, por eso siempre un diagrama de cuerpo libre va a ser nuestra herramienta que nos va a ayudar a resolver el problema, a plantear y resolver. Bien, en primer lugar, pues los cuerpos, todos van a tener peso vertical hacia abajo. En este caso, la superficie está actuando en sentido contrario al peso, que es conocida como la normal. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo al enunciado, nos hace falta, ahora sí, la pregunta que me hicieron en el ejercicio anterior y la fricción que, en el caso anterior, pues no aparecía. Bueno. En este caso vamos a ver en qué etapa entra, pero vamos a dibujar de una vez. Entonces, cuando el bloque llegue a esta parte, cuando ya llegue aquí, hasta aquí, como no hay nada que lo detenga, totalmente lisa esta parte, ¿sí? Esta es lisa, totalmente lisa, y aquí pues es la parte que llamamos rugosa. Bien. Entonces, ¿dónde va a entrar a actuar esa fuerza de fricción que vamos a poner ahorita? Va a ser a partir de aquí. ¿Y qué es lo que hace el bloque? ¿Cuál es el efecto? Empezar a detener el bloque, ¿no? Que al final ese bloque, así como nos están preguntando cuándo se va a detener y dónde, pero, ¿sí? Bien, entonces, a partir de aquí va a empezar a trabajar la fuerza de fricción. Entonces lo ponemos de una vez y esto es la fuerza de fricción. ¿Vale? Muy bien. Entonces mientras el bloque se está bueno, y entonces eso ¿qué es lo que le va a producir al cuerpo cuando ya entre en esta etapa? Es empezar a detener, ¿sí? Entonces sabemos que esto es debido a la masa por aceleración, podemos dejarlo así. Y la otra es seguir, como el bloque también se sigue moviendo para que coincida finalmente el signo, ¿no? Muy bien. Entonces, podríamos dejarlo al revés, pero bueno, vamos a ver entonces ahorita de acuerdo a cómo está nuestra figura, ¿verdad? Bien. Nos vamos entonces a suma de fuerzas en la dirección Y. Tenemos entonces que si decidimos que las fuerzas que apunten hacia arriba sean positivas, entonces ¿cuánto pesa el bloque? Esto va a ser entonces menos 130 libras, que es lo que pesa el bloque, más la normal que apunta hacia arriba, y como nunca dice que el bloque suba o baje, quiere decir entonces que no hay aceleración en ese, entonces podríamos llamarla así, masa por aceleración, pero observamos que de acuerdo a lo que comenté ahorita, quiere decir que aceleración en Y es igual a 0, por lo tanto este término se vuelve 0, ¿verdad? Eso es lo que justifica. Pude haberle puesto nada más 0 y ya.
pero bueno, hay que justificarlo. De modo que la normal vale 130 libras. Para eso me sirvió la componente vertical. Muy bien. Vamos ahora a la sumatoria de fuerzas en la dirección X. Si decimos que hacia la derecha sean positivas, sabemos que esto, como ahí sí hay movimiento, sabemos que es masa por aceleración. Muy bien. De tal manera que esto es igual. Vemos que ¿qué fuerzas hay en la dirección X? Nada más está la fuerza de fricción. Bueno, pero aquí vamos a, voy a seguir un poquito, porque ahí supimos que esto es 130. Pero, por ejemplo, bueno, ahorita ya no lo tengo el enunciado, pero dice que hay un coeficiente de fricción, sí, por ahí lo tienen. Entonces nos dicen que hay un coeficiente de fricción, o sea, mu k en este caso, ¿sí? Que dice que es de 0.24. Es un dato que está en el enunciado. Bien. Quiere decir entonces que y sabemos también que la fuerza de fricción, o sea, la que apunté aquí, está, ¿sí? Es igual a mu k por la normal plana. ¿Verdad? Muy bien. Eso significa que es igual a 0.24. ¿Y la normal cuánto vale? ¿Cuánto obtuvimos? Obtuvimos que vale 130 libras. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir entonces que la fuerza de fricción tiene un valor de, al hacer operaciones, ¿no? Lo podemos dejar así como está ya. Ahorita vamos a, traigo ya algo. Hacemos los cálculos. Bien. Volviendo otra vez, regresando a esto porque no tenía todavía, no había aplicado la fuerza de fricción, entonces significa que esto que tengo aquí, o sea, ¿qué fuerza actúa nada más aquí de manera horizontal? Solo es. ¿Y quién es la otra? Es ¿verdad? ¿Sí? Bien, aquí va a haber un poco ¿cómo se llama? Aquí lo que hice es que ya coincida su signo, ¿verdad? Pero en realidad cuando frenamos decimos que hay una desaceleración. Aclaro eso. ¿Por qué? Porque lo que les decía hace un ratito, si lo dejo, en realidad, mientras no se detenga el bloque, ¿sí? Aquí por ejemplo, ¿sí? Mientras no se detenga, se está moviendo esa masa. ¿En qué dirección? Aquí sería masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, si me fijo en lo que es el movimiento del bloque, tendría masa por aceleración, ¿verdad? Hago esa aclaración. Significa entonces que la fuerza de fricción, de acuerdo a nuestro convenio que tenemos aquí, entonces si decimos que sumatoria de fuerzas en X y que hacia la derecha sean positivas, va a ser entonces igual. Nos fijamos ahora que lo dejo así, entonces la fuerza de fricción sería negativa, ¿verdad? Por llevarlo con los signos que corresponden. Entonces sería la fuerza de fricción va a ser igual, y lo que tengo de este lado, ¿sí? Va a ser masa por aceleración, ¿verdad? Muy bien. Pero ya observamos que aquí la fuerza de fricción es equivalente a newton por n. Por lo tanto es 0.24 por 130 libras, ¿sí? Ahora, la masa, sabemos que como libras es fuerza y estamos en el sistema gravitacional. Entonces, para convertir, o sea, esta en masa, va a ser igual a 130 libras entre 32.2 para hacerlo más, ¿verdad? Eso ya vimos inclusive en estática, todas esas conversiones, ¿verdad? Muy bien.
De tal manera que, pues esto nos va a dar un valor de 31.2. Esto es, al hacer esta operación, es 4.037. Y esto es A, ¿verdad? Precisamente A es lo que estamos aquí, el signo. De tal manera que la aceleración nos va a dar un valor de aproximadamente menos 7 puntos. ¿Hay alguna duda? 773, aquí ya son pies. ¿No es 130? ¿Perdón? Sí, es 130 la masa. 130 por ahí. Sí, aquí está, libras. Gracias. Muy amable. Bien, para que dé este dato. Entonces ya tenemos aquí el dato de aceleración que no conocíamos, ¿verdad? Ya está. ¿Para qué? Para poder contestar las preguntas que nos dejaron allí. Bien. Muy bien. Continúo ya para ir cerrando este ejercicio. Ahora sí, jóvenes. Primera pregunta. Como pueden ver aquí en la figura, mientras este bloque no entre en la parte rugosa, se tendría que moverse infinitamente. ¿Sí? Entonces, si nunca terminara esta superficie, quedaría moverse un tiempo indefinido, ¿verdad? Bien, pero como aquí existe una superficie rugosa, entonces en esa parte se empieza a detener, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ya me gustaría que ustedes lo investiguen. Esta parte del problema sería la primera ley de Newton, ¿sí? Esta parte. ¿Por qué? Porque no existe fuerza externa. Aunque me digan, ah, sí, pero hay fuerza vertical. Sí, pero están equilibradas. Y si revisan la definición, dice que mientras se le aplique una fuerza que sea desequilibrada, mientras que en esa dirección vertical están equilibradas. Por eso ahí no pasa nada. Bien. Y dice la primera ley de Newton, más o menos, ¿no? Ya ustedes lo leen. Dice que mientras un cuerpo que esté ya sea en estado de reposo o en estado de movimiento, mientras no exista una fuerza capaz de modificar ese estado de movimiento, ese cuerpo estará con una velocidad cero o se moverá con una velocidad de tipo constante. Entonces, por eso yo decía que de aquí hasta acá va a llegar con 50 pies por segundo. Primera ley de Newton. Ahora aquí, que dice que cuando exista una fuerza capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Entonces esa fuerza va a producir una aceleración directamente proporcional a la fuerza que se le está aplicando a ese cuerpo. En este caso es la fricción la que está aplicando esa fuerza sobre el cuerpo. ¿Para qué? Para detenerla. Entonces aquí entra la segunda ley de Newton. Entonces no esperemos que nada más va a aparecer solo la primera ley o solamente la segunda, ¿no? Se pueden combinar. Bien. Entonces ahora vienen las respuestas de lo que nos estaban preguntando. Dice en el inciso tiempo, ¿verdad? Creo que dice tiempo. ¿En qué tiempo se va a detener? Entonces quiere decir que esta velocidad final va a ser igual a cero. Entonces aquí esta es la pregunta. ¿Qué tiempo? ¿Verdad? Como se trata de qué tipo de fuerza. Ah, es de tipo constante porque aquí no está cambiando la velocidad, es la misma porque un solo coeficiente de fricción tiene. Entonces no se puede pensar en que va a cambiar de pronto la intensidad de fuerza. Quiere decir entonces estamos en el caso de fuerzas de tipo
constante. Por lo tanto, las ecuaciones que acabamos de deducir hace un momento aplican, ¿verdad? Si no, no es el caso, nunca las vayan a aplicar, porque les va a dar valores erróneos. Bien. Ahora la otra pregunta, ¿y cuál de las ecuaciones que ya tengo allí, de las fórmulas que ya tengo? Bueno, aquí nos están dando condiciones. Condición inicial, o sea, esto vemos que es ¿quién? La velocidad cero, ¿verdad? Y que, o aquí, la que lleva aquí, velocidad cero, en esta etapa, ¿verdad? Igual a 50 pies por segundo. Y aquí, la velocidad final va a ser igual a, porque me dice cuándo se detuvo. Perfecto. Entonces tengo velocidad final, velocidad inicial. ¿Tengo aceleración? Sí, es la que acabamos de calcular. ¿Y qué es lo que necesito calcular? Tiempo. Entonces, de las fórmulas que tienen, ven que entonces hay una velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo. Bueno, entonces ya vimos que esta debe tener el valor de 0. Esta tiene el valor de lo que tiene aquí, 50 pies por segundo. Perfecto. Más, aquí como ya nos quedó el signo que finalmente está sucediendo, menos aceleración que 7.73 pies por segundo. Y ahora sí, ¿quién quedó solo? El tiempo. De manera que el tiempo, resultó haciendo operaciones, me da un valor de 6.47 segundos. En ese tiempo se va a detener, ¿verdad? Muy bien. Allí quedó el inciso A. Y luego nos dicen, ¿y cuánto se va a desplazar? Creo que era la otra pregunta. Esto era el inciso A. El inciso B, vamos a ver si nos cabe por acá. Entonces aquí fue el A, vamos al B. Ahora ya tenemos aceleración, pero ¿dónde interviene la distancia? Porque nos dice cuál es la distancia que va a recorrer sobre la pista rugosa para que se detenga. Por ahí tenemos una fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces una aceleración de tipo constante y por la diferencia entre ese final y ese inicial. Perfecto. Entonces, para nosotros aquí esto va a ser S0 y cuando esté aquí es lo que le vamos a llamar S, ¿verdad? Entonces ya podemos nosotros, para este caso va a ser 0 y ya nada más nos queda de aquí para acá cuánto se desplazó. Bueno, entonces ya tenemos información suficiente y nos dicen, para detenerse, entonces quiere decir que esta velocidad debe ser 0. ¿Con cuánto empezó? Con 50, pero eso dice que lo debo llevar al cuadrado. Luego, quedó que es 2 veces, pero 2 veces una aceleración que es de tipo negativo, 7.73, y quedamos que este es igual a 0, entonces quedó nada más S. De manera que esto nos está dando un valor, según mis cálculos, 2.500, luego un valor negativo de 15.46, 15.46 por la S. De manera que la S, al hacer esa, tenemos que dividir 2.500 entre ese valor de 15.46 y ya tenemos el valor. 161.7 metros, son pies. 161 pies. Este es el valor del inciso B. Entonces ahora sí pues bueno,
Es lo que les decía, que al final estos ejercicios no son complejos, pero sí nos ilustran muchas cosas que a lo mejor en otro tipo de problema, pues no se logran identificar, y pues no tengamos mucho aporte o mucho conocimiento. Pero una vez que ya aprendimos a plantear, a analizar un tanto los ejercicios, en este caso, por ahí me interesaba mucho darles problemas muy elementales, pero que nos aportan mucho conocimiento. Bien, voy a pasar entonces a la otra. Salimos, aquí, bien, y nos vamos. Esta configuración. Veo. Y muy bien. Aquí listo. Muy bien. Bien, jóvenes, creo que pues ya estamos prácticamente con un tiempo razonable para que si tienen otra clase, pues tengan un poquito de descanso. Entren a ahora sí, su siguiente clase, sin duda. No sé si aumentó el grupo o sigue permanente, la verdad no. ¿Cuántos tenemos? 21, ¿verdad? Bueno, creo que sí permanece. Nos vamos a ver entonces la siguiente, que es miércoles, ¿verdad? Y sin duda ya tendrán por allí más ejercicios. Voy a buscar algunos que sean que les ilustre mucho para el cómo plantear problemas y llegar pues a los distintos casos, como por ejemplo ya vimos que hay de tipo, esto estamos hablando nada más de fuerza constante, de fuerza constante, pero luego hay de fuerza variable. ¿Cómo se van a abordar ese tipo de problemas? Les recomiendo leer las notas que por ahí les agregué, ver también los videos que también ahí les agregué, y vayan tomando también sus notas propias para que así se vayan ahora sí empapando de esto, y hasta donde yo los pueda ir apoyando, obviamente estamos para eso, en el chat, y vamos a ver más adelante cómo nos vamos a ir organizando para ir sacando de la mejor manera este curso. Espero de que este día también haya sido interesante, que hayan adquirido un nuevo conocimiento. Si tal vez el conocimiento a ver lo tenemos, pero no lo sabemos aplicar, entonces el objetivo de esta sesión era precisamente eso, que vayamos agarrando más dominio de cómo plantear y resolver problemas, ¿verdad? De una manera muy razonable. Si no hay comentarios, jóvenes, por el día de hoy nos vamos a despedir, y échenle mucha gana a esto, porque es una materia muy interesante, pero a veces exigen tanto, ¿verdad? Trataré de mi parte dar todo pero sí preparar el mejor material para que ustedes queden con el mínimo de dudas. Estamos entonces, por esta tarde nos concluimos. Que tengan excelente tarde, noche, y nos vemos el día miércoles. Hasta luego a todos. Excelente, nos vemos. Igualmente. Adiós. Adiós a todos.